En esta serie estamos hablando acerca de un Dios que es galardonador. Su recompensa no es solo para la eternidad, sino también para nuestro tiempo aquí sobre la tierra. Amén. Su sistema de recompensa está basado en su gracia y no en las obras humanas. En Romanos capítulo 4, versículo 4, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 2015. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. La gracia divina trae consigo recompensa. Dicha recompensa no está basada en las obras. Todo aquel que pretenda ganarse el favor divino por medio de sus obras, no habrá de recibirlo como regalo por gracia, sino como un pago o deuda por lo que hizo. Por lo tanto, podríamos formular este versículo de la siguiente manera: todo aquel que permanece en la gracia divina recibe recompensa a partir del favor inmerecido. Como vemos aquí, todo aquel que trabaja recibe su paga como salario en relación a su rendimiento en la tarea realizada. En la Biblia tenemos el ejemplo de los obreros de la viña, donde cada uno había arreglado un precio de acuerdo a las horas de su trabajo. En dicha parábola, los primeros trabajadores representan a los israelitas que vivían bajo la ley de Moisés. Bajo la ley, todo aquel que obedecía recibía la bendición, y todo aquel que desobedecía caía bajo maldición. La ley funcionaba de acuerdo al principio de bendición o maldición. Gracias a Dios que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, toda la maldición del pecado, con sus funestas consecuencias, tales como enfermedad y muerte, fue puesta sobre el cuerpo de Jesús. Repito, enfermedad y muerte fue puesta sobre el cuerpo de Jesús. Jesús cargó sobre sí mismo la maldición del pecado para que nosotros solo podamos recibir las bendiciones divinas. Amén. A causa de su sacrificio en la cruz a nuestro favor, nos hemos hecho acreedores al favor divino inmerecido. A Dios le agrada que recibamos su gracia y que andemos en ella, y esto nos acarrea recompensa. Dios ha repartido dones de gracia entre sus hijos, y cuando los utilizamos recibimos recompensa. Dios nos recompensa a causa de su gracia y su gran amor hacia nosotros. Amén. En tanto y en cuanto nos mantengamos escuchando y meditando sobre el Evangelio de la Gracia, estaremos siendo bendecidos por Dios. Repito, en tanto y en cuanto nos mantengamos escuchando y meditando sobre el Evangelio de la Gracia, estaremos siendo bendecidos por Dios. Los milagros y las maravillas divinas no tienen lugar a causa de nuestras obras, sino como consecuencia de oír con fe el mensaje de Cristo. Mientras nos mantenemos escuchando el mensaje del Evangelio de la Gracia, el Señor envía bendición a nuestras vidas. Aunque a veces nos parezca que estas bendiciones tardan en llegar, debemos ser pacientes y seguir confiando, pues tarde o temprano se habrán de manifestar con toda seguridad. A veces podemos pensar, ¿por qué razón tengo que seguir escuchando una y otra vez el mensaje de la gracia? La respuesta es muy simple y sencilla. Es porque anteriormente hemos estado escuchando muchas otras cosas que no tenían nada que ver con la gracia divina. Nosotros, los seres humanos, vamos acumulando información de todo tipo en nuestras mentes al cabo del tiempo. La única manera de poder hacer desaparecer totalmente el contenido erróneo es volcando por encima
subestima la información correcta. La mente humana podría ser comparada con el disco duro de una computadora. Para poder borrar definitivamente los datos acumulados en ese disco duro, este debe ser sobrescrito muchas veces. Todos nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo y de acuerdo al entorno donde nacimos y nos educamos, determinadas costumbres, algunas buenas y otras malas. Cada bebé que llega al mundo es como una hoja en blanco. Al pasar del tiempo, las personas que están a su alrededor, ya sean sus padres, familiares, maestros o personas en posición de autoridad, van escribiendo diferentes cosas sobre esta hoja y forman así su carácter y su personalidad. Los amigos también tienen una influencia muy importante. Hay una expresión popular que dice: muéstrame tus amigos y yo te mostraré tu futuro. En este aspecto, es de suma importancia que los adolescentes sepan elegir buenas amistades. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de velar sobre ellos para ayudarles a encontrar los amigos correctos. Por eso, deberíamos traer a nuestros hijos a la iglesia ya desde pequeños, para que aprendan el camino correcto. Naturalmente que en la iglesia no existe la perfección y a menudo hay roces y desacuerdos entre las personas, pero en el trato con ellas y a la luz de la palabra de Dios, aprendemos a practicar la paciencia y el perdón. A veces observo que a los niños varones, sobre todo a los míos, les agrada practicar juego de lucha. Eso no es necesariamente malo, pues los varones necesitan medir sus fuerzas. Si nosotros sembramos la buena semilla en sus corazones, ellos habrán de aprender a practicar el perdón y la paciencia en caso de que la lucha con sus compañeros haya pasado la medida de un simple juego, evitando así que se formen raíces de rencor que en algunos casos pueden llegar a extenderse por el resto de sus vidas. Debemos permitir que los varones sean realmente varones y que las niñas se desarrollen como niñas. Estoy convencido que, hoy más que nunca antes, la tarea de la Iglesia es recalcar la diferencia entre niños y niñas para formar así los verdaderos hombres y mujeres del futuro. Lamentablemente, hoy en día en nuestra sociedad, las cualidades de masculinidad y feminidad están cada vez más tergiversadas. Debemos recordar siempre que, como adultos y por medio de nuestras palabras o ejemplos, estamos escribiendo algo indeleble sobre la mente y el corazón de nuestros niños, lo cual habrá de tener una influencia decisiva para su futuro. Por eso, repito, debemos hacerles saber a nuestros niños que son realmente varones y a nuestras niñas que son mujeres. Debemos tratarlos de acuerdo al sexo masculino o femenino que Dios les dio cuando llegaron al mundo. Todos aquellos que intentan justificar la homosexualidad se basan en ciertos estudios científicos realizados en años pasados que aseguran que las personas nacen con un determinado gen homosexual, el cual define su inclinación sexual y su futura identidad. Nota de traducción: gen, secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios. Fuente de información: Diccionario de la Real Academia Española. Dichos estudios fueron desmentidos hace unas pocas semanas atrás. Un reciente estudio científico ha dejado en claro que no existe un solo gen gay específico como se había asegurado hasta ahora y que por lo tanto la homosexualidad no está determinada genéticamente. El informe científico dice
dice literalmente, entre otras cosas, lo siguiente: podemos afirmar con seguridad que no hay ni un solo determinante genético, ni un solo gen para el comportamiento o la orientación sexual hacia el mismo sexo. No tenemos que permitir que ciertos científicos o determinadas fuentes de información, quienes profesan su propia opinión y viven dentro de su propia comunidad, nos intenten hacer creer sus palabras para tratar de dictarnos cómo tienen que ser nuestros comportamientos. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, no tenemos que permitir nunca que la sociedad sea quien determine y decida nuestro comportamiento. Jesús es el único que determina cómo tiene que ser nuestra vida y quien nos proporciona verdadera identidad. En estos tiempos tan difíciles en que vivimos, es de vital importancia que la Iglesia sepa ocupar su posición y defender así claramente sus ideales delante de la sociedad. Cuanto más débiles somos en este aspecto y cuanto menos firmes estamos en nuestra posición, tanto más corremos el peligro de ir perdiendo nuestra libertad de expresión. ¿Sabías que la libertad de expresión conlleva recompensa? Te lo voy a demostrar con la palabra. En Hebreos capítulo 10, versículo 35, leemos lo siguiente en la versión Biblia Latinoamericana, BLA. Por eso no pierdan ahora su resolución, que tendrá una recompensa grande. Por eso no pierdan ahora su resolución, o sea, valor o determinación, que tendrá una recompensa grande. Nuestra confianza o valentía, como dicen otras traducciones, habrá de ser grandemente recompensada. Nuestra fe, la cual es sinónimo de confianza, habrá de ser recompensada grandemente. Amén. En la Nueva Traducción de Ginebra en alemán, este versículo dice literalmente así: no renuncies a esa fe ahora, algún día serás ricamente recompensado. Es de vital importancia tener una posición firme y definida en lo que a nuestra fe se refiere. La libertad de expresión juega un papel preponderante en una democracia. De otra manera no sería democracia. Por tal razón, tenemos la libertad de expresar públicamente nuestras convicciones. Gracias a Dios, aquí en el país donde vivimos, aquí en Suiza, tenemos libertad de expresión y libertad religiosa. La Biblia nos enseña que nuestra boca debe expresar lo que creemos en nuestro corazón. Una fe que no se expresa no es fe. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto. La definición básica de lo que es la fe tiene que ver con una firme convicción de lo que no se ve y una certeza de lo que se espera. Ver Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hay muchos que piensan que la fe es algo que viene sobre nosotros desde el cielo más o menos por casualidad. Esto no es así de ninguna manera. En Romanos 10:17 encontramos la respuesta. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Biblia de las Américas. Esta es la única manera de obtener fe. Cuanto menos oímos de la palabra de Cristo, que es la palabra de la gracia, tanto menos fe tenemos. En el momento en que cesa la revelación de la palabra, se acaba nuestra fe. Por eso, repito, la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Dicho de otra manera, nuestra fe se establece y se acrecienta de acuerdo a la manera en que la alimentamos. Si prestamos oído solamente a las noticias que nos proporcionan los medios de comunicación, no habremos de obtener fe. Lo máximo que podremos obtener con ello es un panorama de diferentes opiniones humanas y pasajeras, pero de ninguna manera
fe. La única manera de obtener y acrecentar la fe es alimentándonos con la palabra de la gracia o el Evangelio de Cristo. Es interesante notar que en el griego original este versículo de Romanos capítulo 10, versículo 17, se refiere al oír como una oración continua y permanente, y no a un hecho único o esporádico. Por ejemplo, es posible que hayas oído alguna vez el mensaje de la gracia y esto no haya producido demasiado resultado en tu vida. Tu fe no ha sido afirmada y mucho menos arraigada. Esto se debe a que has oído muy poco acerca del maravilloso Evangelio de Cristo, o lo que es peor todavía, a que has oído lo incorrecto. La fe no viene por el haber oído alguna vez, sino por el oír una y otra vez. Se trata de una acción constante y repetitiva. Jesús les dio la siguiente advertencia a sus discípulos y les dijo: fíjense bien en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes den a otros, se les dará a ustedes y se les dará mucho más. Nueva Biblia al Día, edición 2008. Lo maravilloso es que cuanto más oímos acerca de Jesús y su obra en la cruz a nuestro favor, tanto más revelación tenemos acerca de ella. Amén. Cuando entendemos la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, podemos apreciar la gracia divina muchísimo mejor. La mayoría de los predicadores hablan de los 10 mandamientos como si fuesen una línea de conducta para una vida cristiana exitosa. Sin embargo, con esto están apuntando hacia la meta incorrecta, pues Jesús abolió la ley después de haberla cumplido en su totalidad. De acuerdo a la palabra de Dios, los 10 mandamientos o ley de Moisés están asociados con terror y temblor. Ninguno de nosotros deseamos enfrentarnos a ese terror, ¿verdad? La Biblia nos dice que hasta el mismo Moisés estaba temblando de temor en el momento de recibir las tablas de la ley. El monte Sinaí humeaba, había relámpagos y truenos, y la escena era realmente aterradora. Todo el pueblo, incluso Moisés, estaba aterrado y temblando. La desobediencia a la ley acarrea terribles consecuencias. La esencia misma de la ley consistía en que el alma que pecaba tenía que morir. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, el pueblo retrocedía aterrado y tenía temor de acercarse a él. Retrocedía aterrado y tenía temor de acercarse a él. Sin embargo, cuando Jesús descendió del monte de la tentación, la gente se acercaba con agrado a él para recibir sus enseñanzas y sus beneficios. Jesús, la gracia divina personificada, atrae a las personas. Esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley espanta mientras que la gracia atrae. Moisés pudo ver a Dios solo de espaldas, mientras que a Jesús podemos verlo cara a cara. La ley nos hace tomar distancia y apartarnos de Dios, mientras que la gracia divina nos acerca a Él. La ley le fue dada a Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron a establecerse en el mundo por medio de la persona de Jesucristo. ¡Aleluya! Por lo tanto, todos aquellos que presentan los 10 mandamientos como una guía para una vida cristiana exitosa, por no comprender que Cristo los abolió definitivamente, deberían hablar al mismo tiempo de las terribles consecuencias por su desobediencia. Para culminar, vamos a considerar una vez más el versículo de Hebreos 10:35 en la versión Biblia de las Américas. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Nuestra fe o confianza en el Señor conlleva grande recompensa. En los versículos 36 y 37 leemos lo siguiente: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis
hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús volverá pronto a la tierra para establecer su reino. Antes de ello vendrá en las nubes a buscar a los suyos. Estos pasajes que tienen que ver con el galardón se refieren también a su segunda venida. En el versículo 38 leemos: Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Esto no significa que aquellos que se han apartado de la fe pierden su salvación eterna. La salvación es segura. Lo que este pasaje nos está queriendo decir es que, si bien la salvación no se pierde, aquel que se aparta de la fe para seguir su propio camino está saliéndose fuera del ámbito de la protección de la gracia. La gracia divina es un escudo protector. Por lo tanto, aquel que decide ir por su propio camino se expone a los peligros de este mundo completamente desprotegido y librado a su propia suerte. Todo aquel que decide caminar bajo la lluvia sin un paraguas no podrá evitar quedar completamente mojado, ¿verdad? De la misma manera es con aquel que decide apartarse de la protección de la gracia. No pierde su salvación eterna, pero sí la bendición, dirección y protección divina en la vida terrenal. Aquellos que, después de haber tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal, deciden seguir viviendo la vida a su manera en concordancia con este mundo, se exponen a caer en confusión y a tomar decisiones equivocadas que más tarde habrán de dañar sus vidas. Dicho de otra manera, el apartarse de la fe para seguir su propio camino conduce a una vida complicada y difícil fuera de las bendiciones divinas, pero de ninguna manera esto significa que pierden su salvación eterna. La salvación eterna depende de Dios y es por lo tanto segura y válida por toda la eternidad. Sin embargo, aquellos que, después de haber aceptado a Cristo como Salvador personal, toman decisiones equivocadas y pretenden manejar su vida por medio de su propia capacidad humana, se exponen a ir por caminos equivocados que tarde o temprano habrán de traerles consecuencias negativas. Pero, repito, así y todo poseen la salvación eterna. Esto es lo que en definitiva nos quiere decir este versículo. A pesar de que la salvación es eterna, deberíamos advertirles a las personas de los peligros y hacerles saber que la mejor decisión es permanecer humildemente bajo la protección de la gracia divina. Ella nos proporciona una vida tranquila y feliz. Hay muchas personas que, después de haber aceptado a Cristo como Salvador personal, se han apartado de la fe a causa de desilusiones y desengaños con otros creyentes. Pero, aun a pesar de que haya habido personas que nos han defraudado, cuando conocemos la inmensidad de la gracia divina y fijamos nuestros ojos solamente en Jesús, nunca jamás seremos defraudados. Cuando tenemos verdadera revelación de la gracia divina, solo deseamos mantenernos bajo su protección. No hay otro lugar más seguro en este mundo que bajo la protección y el amparo del Altísimo. No hay nada mejor que mantenernos bajo el amor incondicional de Dios y su favor inmerecido hacia nosotros. Amén.